que es uno de los mejores momentos en la vida de un fotógrafo. Los talleres de fotografía social, más conocidos como TAFOS, fueron un proyecto de fotografía documental que nació en 1986 en las alturas del Cusco, en medio del conflicto armado interno que azotaba el país. Sus fundadores fueron el fotodocumentalista alemán Thomas Müller y su entonces esposa Helga Müller, quienes se enamoraron del Perú a través de los libros que habían leído sobre la cultura peruana. Al llegar en 1978, Thomas Müller trabajó fotografiando en las comunidades campesinas de las alturas de Cusco y Puno, asentándose en las comunidades cusqueñas de Ocongate. Fue allí donde ocurrió un evento que daría origen al proyecto TAFOS. En 1986, Gregorio Condori, ciudadano de Ocongate y amigo de Tomás, le pidió prestado una cámara a pesar de no tener los conocimientos técnicos para utilizarla. Gregorio fue a fotografiar a un juez de tierras que había pedido una alpaca de pura raza como soborno. Le tomó foto al juez junto a la alpaca y se dirigió al Cusco a denunciarlo. Al ver esto, Tomás y Helga le propusieron al Comité de Derechos Humanos de Ocongate la elección de fotógrafos en asambleas comunales. El sentido principal del proyecto TAFOS, que fue registrar la vida cotidiana de pequeñas comunidades en distintas zonas del país para que ellos expusieran también a través de las imágenes fotográficas su problemática. Lo que TAFOS permitió fue que muchas personas que estaban en la periferia del ejercicio de sus derechos tuvieran acceso a una herramienta que les permitía crear imágenes, hacerse con fotografías y utilizarlas para los fines que ellos y ellas decidían. Lo que nosotros hemos hecho en esa época es trabajar con la cámara con comunidades campesinas para proyectar después el resultado en las asambleas. Teníamos que rechazar los pedidos de otras comunidades de trabajar con ellas. De ahí nació la idea, ya no podía, pero llévate la cámara y toma las fotos. Los primeros resultados eran fabulosos. Los participantes, en su mayoría, no habían tenido relación alguna con la fotografía e incluso algunos no sabían lo que era una cámara hasta que entraron a ser parte de los talleres, porque a pesar de esto lograron sacar fotografías con un gran valor estético. Eso demuestra que para hacer una buena imagen no necesitas pasar por un aprendizaje de la fotografía. Los talleres, sobre todo de todo el sector andino, creo que es donde más podemos encontrar estas imágenes que tienen una plasticidad especial, y creo que es porque primero tienes esa capacidad de ver el paisaje, de tener espacios y que no esté todo cerrado. No se vive en 4 metros cuadrados, se vive en espacios más amplios. Y luego, claro, las luces que tenemos en la sierra, ¿no? Que nos van cambiando el paisaje permanentemente, ¿no? Entonces eso hace que tengas esa capacidad de ver, de apreciar la luz y de fotografiar con la luz. El valor de las fotografías que salían de los talleres no radicaban solo en su estética, sino principalmente en el mensaje que daban sobre la realidad social y política del Perú en aquellos tiempos. Los fotógrafos tenían como objetivo visibilizar la realidad normalizada de precariedad y violencia que se desnudaba ante el lente de sus cámaras. Yo vivía en esa época en el cerro, no había agua, no había luz, no había ni las escaleras estaban hechas, entonces todo eso lo terminaba registrando, nuestras condiciones de vida, las esteras, la precariedad de la gente, la pobreza, la miseria, pero siempre siento que me daba como vergüenza hacer la típica foto de que te dé lástima la pobreza. Yo sentía que tenía que hacer algo así como, incluso en las condiciones más adversas, tenemos como cierto optimismo. Las gentes que estamos precarizadas, ¿no? Con 16 años, Rosa Villafuerte fue la participante más joven en el taller del Agustino, que duró desde el año 1986 hasta 1988. En sus fotografías retrataba el fenómeno de las migraciones en su distrito y las condiciones de vida de sus vecinos. Otros talleres que se dictaron en Lima reflejaban incluso las vivencias de la población en medio del conflicto armado interno. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es, como se dice popularmente, el reflejo del Perú. Allí se dictó uno de los talleres
más destacados del proyecto Tafos, que duró desde 1990 hasta 1993. En sus fotografías se destaca la violencia política pintada en sus paredes. Walter Silvera, que a principios de la década de los 90 era un estudiante de Derecho y miembro de la Federación de Estudiantes de la universidad, se encargaba de mostrar al mundo cómo se vivían esos tiempos convulsos en una universidad estigmatizada y calificada como un nido de terroristas. Tú percibías paredes pintadas, daba la sensación de ser un espacio tomado. En realidad lo único que estaba tomado eran las paredes. Eran tiempos un poco difíciles porque andar con una cámara era bastante peligroso, ¿no? La situación política era muy difícil. Tener una cámara y registrar la realidad convertía a los fotógrafos de los talleres en un blanco para los senderistas y autoridades policiales que los miraban con recelo. Rosa y Walter sufrieron experiencias que no podrán olvidar con facilidad. ¿En qué momento me di cuenta que la violencia me había alcanzado y que no podía eludirla y que había violencia, una violencia de ese tipo además, cuando vinieron a desalojar el barrio donde vivía? Lo rodearon por completo de policías, pero por completo, banquetas, todo. Eran como 3.000 policías para 250 habitantes. O sea, con eso... Y resulta que el terreno pertenecía a alguien de la policía o del ejército. Y entonces tenían que buscar un argumento para el desalojo. Y el argumento fue, ahí hay una cédula senderista. Y la cabecilla es Rosa Villafuerte. No tenía idea qué estaba pasando. Íbamos a Morococha, nos quedábamos a dormir y nosotros sabíamos que era peligroso porque sabíamos que Sendero y el MRTA hacían trabajo con mineros y sabíamos que eventualmente podíamos ser detenidos. Los agentes pastorales y la iglesia sabían que nosotros íbamos y qué íbamos a hacer, y ellos nos daban una documentación que íbamos a hacer un trabajo pastoral, ¿no? Entonces eso era nuestra garantía, ¿no? Era lo único en realidad que teníamos como garantía. Entonces esa vez que nos detuvieron en un lugar que era desolado, ¿no? Estábamos en una puna, estábamos los dos solos, una camioneta de gente armada, bajan y nos detienen, ¿no? Y dicen, ¿quiénes son ustedes, no? ¿Y ustedes qué hacen acá? Bueno, venimos por la iglesia, ¿no? Pueden llamar a tal padre en Huancayo o en Loroya, ¿no? Y venimos acá, hemos venido a hacer un trabajo pastoral. Y bueno, dudaron, ¿no? Fueron, vinieron, consultaron y finalmente nos dejaron, ¿no? Es imposible hablar de Tafos sin mencionar a Daniel Pajuelo, quien para muchos fue el fotógrafo más destacado que surgió de los talleres. Aunque no vivía en el Agustino, se centró en retratar su cotidianidad de manera excepcional. Vivía lo que fotografiaba. Soñaba, vivía, o sea, 24 horas al día estaba conectado con la fotografía. De él aprendí a caminar con una cámara, ¿no? Él vivía con una cámara, ¿no? O sea, nunca lo ibas a encontrar sin una cámara. Tenía una manera de acercarse a la gente que creo que ese es un don que él siempre tuvo, ¿no? De una empatía y de lograr rescatar esos momentos de intimidad en plena vía pública, ¿no? Lograr como espectadores meternos en el mundo de esos personajes, de esos ciudadanos limeños, ¿no? A través de la mirada de Daniel. Lamentablemente Daniel falleció a la corta edad de 37 años, dejando un archivo fotográfico de 6.092 imágenes tomadas entre las décadas de 1980 y 1990. Este archivo en la actualidad se encuentra resguardado junto al archivo de Tafos en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Universidad Católica, lugar donde se encargan de su conservación y mantener vivo su legado. En 1998, el proyecto Tafos llegó a su fin. Tras 12 años de trabajo en más de 27 talleres organizados en distintas zonas del Perú, produjeron más de 150.000 negativos en blanco y negro, color y slides. Thomas Müller tomó la decisión junto al consejo directivo de ese momento de traspasar este valioso material a la recién creada Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUC. Hemos buscado donde podían dar un buen uso y una buena protección del archivo. Llega en el año 98 en la gestión de Luis Peirano Falconi, una maravillosa persona con una visión increíble para darse cuenta del valor del archivo. La facultad cuenta con una bóveda acondicionada donde se guarda todo el material fotográfico de los archivos. Esta mantiene la temperatura, humedad e iluminación controladas. Y después de la limpieza, lo digitalizo. Después de la digitalización, hago una tarea de editar las imágenes,
es decir, calibrarlas, ver cómo está el contraste, limpiar digitalmente, si es que quedan algún tipo de detalles o suciedades o cosas así, y de ahí ya empezar a difundirlo. Una de las cosas más interesantes que me parece es que a veces hay personas que nos dan más información sobre la imagen. Nos dicen como que aquí creo que está pasando esto, o creo que este lugar es este. O también me he encontrado con casos de, esta foto la hizo mi tía, y su apellido es así, o sea, nos corrigen, ¿no? Y de hecho eso es como súper importante porque ahí ya se está volviendo como algo más comunitario o algo más colectivo, que la gente empieza a participar, y eso es como mucho más del espíritu de lo que es Tafos y el archivo en general. Realmente después de 25 años de iniciados los talleres, se puede concluir que Tafos ha dejado una huella en la sociedad peruana, en la fotografía peruana, y cumplió su objetivo. Tafos, la experiencia Tafos es un hito en la historia de la fotografía peruana. Y tan es así, ¿no?, que en los libros de fotografía, sobre todo de historia de fotografía latinoamericana, Tafos siempre ha tenido un espacio. La memoria de esa etapa de violencia, esa etapa dura, económica que se vivió en los 80, pues no hay archivo de prensa que le pueda hacer competencia al de Tafos, ¿no? Porque está desde las entrañas mismas de la sociedad o andina o limeña, ¿no? Entonces creo que tiene un valor, ¿no? Un valor poderoso, ¿no? Varios de los proyectos de fotografía social a nivel latinoamericano se han inspirado del proyecto Tafos también, ¿no? Los talleres de fotografía social lograron ser la mirada de un sector de la población que antes no había tenido una herramienta para poder comunicar sobre su realidad. Gracias al trabajo que existe en la difusión y la conservación de este archivo fotográfico, podemos conocer cómo eran sus estilos de vida, sus barrios, comunidades, quehaceres y pasiones, que nos permiten conocer más sobre la historia de nuestro país.